¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el núcleo de la Tierra se enfriara por completo? Imagina un planeta sin campo magnético, expuesto a la radiación solar y con una actividad volcánica descontrolada. Eso es lo que podríamos enfrentar si no entendiéramos cómo se formó ese horno gigante que tenemos en el centro de nuestro planeta. Es una imagen aterradora, sin duda, pero ¿cómo pasamos de una nube de polvo y gas a tener un núcleo de hierro fundido a miles de grados centígrados? ¿Es realmente tan simple como decir que todo se hundió hasta el centro por su peso? No es tan simple, claro que no. Imagina al principio, hace unos 4.600 millones de años. El sistema solar era un disco protoplanetario, una especie de remolino de polvo y gas. La Tierra, en sus inicios, se formó por acreción planetaria temprana. Pequeños cuerpos rocosos, los planetesimales, chocaban entre sí, fusionándose gradualmente. ¿Te imaginas la cantidad de energía liberada en cada colisión? Sí, una cantidad enorme de energía cinética convertida en calor. Pero, ¿era suficiente ese calor para fundir toda la Tierra desde el principio, o hubo otros factores en juego? Pienso en el calentamiento primordial de la Tierra, que seguro que no fue solo por los impactos. Exactamente. El calentamiento primordial de la Tierra fue un proceso complejo. Además de la energía liberada por los impactos, también hay que considerar la desintegración de elementos radiactivos como el uranio, el torio y el potasio. Estos elementos, presentes en los materiales que formaron la Tierra, actuaron como una especie de reactor nuclear natural, liberando calor a medida que se desintegraban. Entonces, tenemos impactos constantes y radiactividad. Eso significa que la Tierra primigenia era básicamente una bola de fuego líquida, un océano de magma inicial, si no me equivoco. Así es. Se cree que la Tierra primitiva estaba cubierta por un océano de magma global, una capa de roca fundida de cientos de kilómetros de profundidad. Era un ambiente infernal, inimaginable para nosotros. Un escenario dantesco. Pero, ¿cómo se formó el núcleo a partir de ese océano de magma? ¿Cómo se separó el hierro de los silicatos? Ahí entra en juego la diferenciación por densidad. ¿Verdad? Correcto. La diferenciación por densidad es el proceso clave. El hierro y el níquel, al ser más densos que los silicatos, comenzaron a hundirse hacia el centro de la Tierra. Imagina gotas gigantes de metal líquido abriéndose camino a través del magma, como si fueran rocas cayendo al agua. Debe haber sido un proceso lento pero inexorable. El hundimiento del hierro y níquel liberando aún más energía gravitacional, calentando aún más el planeta. ¿Cómo fue la formación del núcleo primitivo líquido en detalle? La formación del núcleo primitivo líquido fue un proceso continuo de hundimiento y coalescencia. A medida que más y más hierro y níquel se hundían, se iban uniendo, formando masas cada vez mayores. Eventualmente, estas masas se fusionaron para formar un núcleo líquido, denso y caliente. ¿Y qué pasó con los silicatos? ¿Cómo se separaron del hierro para formar el manto? La separación de silicatos al manto fue consecuencia directa del hundimiento del hierro. A medida que el hierro se hundía, desplazaba los silicatos menos densos hacia arriba, formando una capa sobre el núcleo. Esa capa es lo que conocemos como el manto terrestre. Entiendo. Entonces, el núcleo se formó por hundimiento de metales pesados y el manto por el desplazamiento de silicatos. Pero, ¿qué tan caliente era ese núcleo primitivo y cómo ha ido evolucionando su temperatura a lo largo del tiempo? Inicialmente, el núcleo primitivo debía estar extremadamente caliente, tal vez incluso más caliente que el manto. Gran parte de ese calor era calor residual de formación, el calor liberado durante la acreción planetaria y la diferenciación. Y ese calor residual es suficiente para mantener el núcleo fundido hasta el día de hoy, porque sabemos que una parte del núcleo es sólida, el núcleo interno, y la otra es líquida, el núcleo externo. No, el calor residual no es suficiente por sí solo. La desintegración radiactiva sigue siendo una fuente importante de calor en el núcleo, aunque en menor medida que al principio. Pero lo crucial para mantener el núcleo externo líquido es la cristalización parcial del núcleo interno. ¿La cristalización parcial? Explícame eso. A medida que el núcleo se enfría, el hierro comienza a cristalizar en el centro, formando el núcleo interno sólido. Este proceso de cristalización libera calor latente, que mantiene el núcleo externo líquido y genera las corrientes de convección que impulsan el campo magnético terrestre. Ah, ya veo. Es como un refrigerador al revés. El calor liberado por la cristalización evita que todo el núcleo se solidifique, manteniendo el núcleo externo líquido y generando nuestro campo magnético protector. ¿Y qué pasaría si ese proceso de cristalización se detuviera? Si la cristalización del núcleo interno se detuviera, el flujo de calor hacia el manto disminuiría gradualmente. El núcleo externo se enfriaría y las corrientes de convección se debilitarían.
Eventualmente, el campo magnético terrestre podría desaparecer, lo que nos devolvería a ese escenario catastrófico que planteaste al principio. Un planeta vulnerable a la radiación solar, con una atmósfera erosionada y sin la protección que nos brinda el campo magnético. Exactamente. Por eso es tan importante entender la formación y evolución del núcleo terrestre. Es la clave para comprender la habitabilidad de nuestro planeta y su futuro. Sin duda, un tema fascinante que nos recuerda lo frágil que es nuestro planeta y la importancia de seguir investigando su interior. ¿No te parece? Absolutamente. Y quién sabe qué nuevos descubrimientos nos esperan en el futuro sobre este tema. Exploradores, si les ha gustado este viaje al centro de la Tierra, no olviden darle me gusta al video. Y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exploraciones científicas. Déjenos sus comentarios. ¿Qué otras preguntas tienen sobre el núcleo terrestre? Nos encanta leer sus ideas y sugerencias para futuros videos. Hasta la próxima.